después de una fase de curación que podemos precisar que pueda tener debe asumir algún problema, debe descansar bien, debe comer bien, debe cuidarse un poco, etcétera, etcétera, pero sobre todo debe estar muy tranquila y no tener ningún miedo a ninguno de los síntomas que aparezcan o que puedan aparecer y que la medicina convencional malinterpreta muchísimo. Lo que debe hacer es estar lo más tranquila posible, lo más arropada posible también, para que no se asuste, para que no haga otro conflicto, para que no recaiga y demás, y pues dejar un poco que el proceso siga. Que la naturaleza abre su curso. Sí, y que el cerebro un poco mande todo ese curso, porque lo manda muy tranquilamente y muy bien, si nadie interfiere negativamente, por decirlo así, y al cabo de X tiempo, puede ser más o menos, según lo que haya durado el conflicto, pues esa persona recupera la normalidad y el funcionamiento cotidiano normal que tenía antes de la enfermedad, digamos. Uno de los compromisos que hemos establecido con nuestros telespectadores es realmente explicarles cuáles son los procesos de curación o cuál sería un poco la estructura en la que se asienta el tratamiento, por llamarle de alguna manera, o la forma terapéutica de tratamiento de la nueva medicina. Pero antes, doctor Hammer, aunque fuera de una forma muy sintética, me gustaría que usted nos resumiera, nos diera una ligera idea, porque evidentemente son temas más médicos que quizás no estén al alcance de todos los telespectadores, pero sí para tener una idea cuáles son esas bases, esas 5 leyes fundamentales en las que sustenta su nueva medicina. Hemos hablado de la ley de hierro del cáncer, podríamos hablar también de la naturaleza bifásica de las enfermedades, que de alguna manera queda reflejada en la explicación que nos hizo Ana Pena, ¿no? En muchas ocasiones, en nuestra educación sanitaria, 2 partes de lo que es lo mismo es considerado 2 enfermedades distintas. Usted lo ve de otra manera, ¿no? Pues sí. Hemos aprendido algo que en el pasado nunca suscitó el interés de nadie. Hemos aprendido que la medicina transcurre en función de unas leyes biológicas. Conocemos 5, pero quizá existan más. Y esa naturaleza bifásica es una ley biológica. Como acaba de esbozar la señora Ana Pena, decía que hay primero una fase activa del conflicto, luego hay una fase de curación una vez resuelto el conflicto, pero también hemos aprendido que todo se rige por esas 3 hojas germinales. En fin, no vamos a pormenorizar, no vamos a complicar las cosas, pero hemos visto que existe un maravilloso orden, un orden que se rige por estas 3 hojas germinales como existen en la biología, a nivel interno, medio y externo, endodérmico, mesodérmico y exodérmico. En fin, que todo tiene ese ordenamiento tridimensional. Y todo lo que pensábamos en el pasado, que en fin, que es un desorden, un trastorno, que son enfermedades, todo eso no es correcto. Y también nos percatamos que en el cerebro todos los conflictos, todos los focos, según Dirk Hammer, como decían mis enemigos, pues todo esto se ordena en función de estos 3 niveles. O sea, de alguna manera podríamos decir... podríamos decir de alguna manera que es dentro de nuestra evolución lógica como seres humanos, como seres vivos, como biología, es lógico que aparezcan esos conflictos y esos problemas de salud, como los denominamos. ¿Está de alguna manera programado en nosotros? Bueno, en el pasado esto lo veíamos como enfermedades, como patologías, y yo al principio también pensaba así, pero esto fue un error. Las enfermedades, como nos indica la 5ª ley biológica, las enfermedades, digo, en cada uno de los casos, pues no son más que programas especiales con un profundo sentido de la naturaleza. Es decir, que hemos cometido un error, un burdo error. No hemos podido dominar un conflicto, por ejemplo. Repentinamente, sin darnos cuenta, nos enfrentábamos a la situación que de buenas a primeras no podíamos resolver. Y ahora, junto con la naturaleza, interviene un programa especial y con este DHS, este shock del conflicto, este programa especial se pone en marcha y lo que hace es que nos brinda una oportunidad para superar este atolladero.
Es decir, que estas enfermedades, estas patologías que intentábamos tratar en el pasado como si fuera algo malo, un trastorno, una avería de la naturaleza, pues esto es algo que ahora percibimos como un hecho con sentido, como un hecho activo que nos depara la madre naturaleza. Y ya no es necesario tratar como hacíamos en el pasado, sino que ahora hemos de mostrarle al paciente y decirle, mira, aquí es donde has cometido un burdo error. Aquí es donde se ha puesto en marcha este programa especial de la naturaleza. Y ahora tienes que aguantar a lo largo de todo este programa. Nosotros te ayudaremos en la resolución de este conflicto, luego vendrá la curación y todo estará bien. Y el 95% sobrevive al hacerlo así. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Porque el paciente es jefe de todo este procedimiento, mientras que el médico, en nuestro caso, solo es el experto, ese buen amigo que le dice al paciente lo que haría él si se viera afecto de la misma situación. Y todo ha cambiado. El paciente, que en el pasado era objeto de un tratamiento, era totalmente pasivo, el médico era quien lo trataba, pues ahora el paciente se ha convertido en su propio jefe y dice, a ver, médico, ¿qué tienes que ofrecerme? Bueno, pues a ver, médico, ya que usted esté aquí, solucióneme un problema, porque verá, con toda esa historia de los microbios y de las enfermedades infecciosas, ¿cómo debemos contemplarla entonces según los esquemas de la nueva medicina? Porque hasta ahora éramos unos pobres indefensos atacados por los malísimos microbios. Entonces ahora, si resulta que no es así, cuéntemelo, por favor. Bueno, estábamos no tan indefensos, porque nuestra falta de conocimiento, nuestra incomprensión, eso era lo que nos daba la indefensión, porque los animales en un 80 o 90% vuelven a sanar, se curan ante este tipo de conflictos, sin tener que recurrir a medicamentos, sin hacer nada en especial. Lo único que hacen es que resuelven su conflicto a la segunda tentativa, y entonces se restablece la función normal, es decir, la salud normal. En cuanto a los microbios, pues ahí radicaba nuestra falta de entendimiento. Pensábamos que los microbios eran los que causaban nuestra enfermedad, pero esto no era así. Bueno, luego dijimos, pues hay microbios patógenos y microbios no patógenos. Tampoco eso fue cierto. Lo que ocurre es que los microbios solo se les permite empezar a trabajar una vez resuelto el conflicto, después de la lisis del conflicto. En esa fase caliente es cuando empiezan a poner manos a la obra. Y nosotros habíamos confundido lo que era el efecto y la causa. Pensábamos inicialmente que eran los microbios los que causaban nuestra patología, pero eso no es así, porque nosotros ya éramos seres enfermos al principio del DHS, al principio de la fase simpatotónica, la fase activa del conflicto, y los microbios lo único que hacen es ayudar a reparar todo esto. Son nuestros amigos, son nuestros ayudantes, no estamos tan indefensos, y sabiendo esto, sabemos que tendremos un poquitín de fiebre o quizá fiebre muy alta según el nivel. Sabremos que estaremos cansados, sabremos que no podremos levantarnos y ponernos a pasear, que tendremos que pasar unas semanas en cama. Todo eso lo entenderemos, pero ya no nos parecerá tan grave. Si le parece, doctor Hammer, después volvemos a este tema y comentamos de nuevo todo lo relacionado con el contagio de las enfermedades infecciosas. Ahora vamos a hacer un pequeño alto y en unos instantes continúa la conversación en la 2. Gracias. El doctor Juan Manuel Gutiérrez Viñuales es especialista en neuralterapia y también nos acompaña esta mañana. Antes el doctor Hammer ha hecho referencia a que de alguna forma estamos programados, entre comillas, a nivel biológico, a nivel genético. Pero buenos días, doctor Gutiérrez. ¿Para qué estamos programados? ¿Para la salud o para la enfermedad?